El abordaje terapéutico de la ansiedad dependerá de los síntomas con que se manifieste. Los expertos consideran que la máxima eficacia se obtiene combinando el uso de ansiolíticos con la psicoterapia. Es importante tener en cuenta que en muchos casos, la falta de habilidad para afrontar las situaciones que originan el estado de ansiedad tiene un componente educacional que debe corregirse. Al paciente se le enseñan algunas técnicas de relajación. Es de suma importancia que esta patología sea tratada desde sus primeros episodios para evitar su cronificación y que se convierta en una depresión. La ausencia de tratamiento provoca que el 80% de las personas sigan presentando la sintomatología característica, incluso años después de sufrir el primer episodio. Gracias por continuar en nuestra sintonía, allí acompañándonos desde casa a través de la pantalla de Globovisión y también a las personas que están conectadas en este momento a través de nuestra cuenta en vivo @salud_gb y también Daniela J. Salas por Instagram. Estamos en vivo transmitiendo para ustedes. Seguiremos conversando con el doctor Alvin Fumero, quien es psicólogo, y tenemos ya participación de la audiencia. Tenemos a Ricardo-OK, que nos está escribiendo en este momento, tiene una consulta para usted. Además, muchos saludos le envía Ricardo. Dice, soy ansioso constantemente, ¿debo asistir al psiquiatra o al psicólogo? ¿Me recomiendan algún tipo de terapia? En este caso hay que hacer una evaluación psicológica para ver si tienen los criterios diagnósticos o los síntomas suficientes para saber si entra dentro de la categoría, dentro de la rama de lo que es el trastorno, ¿no? Para poder trabajar los elementos propios, ¿no? Porque si, un ejemplo, él es ansioso como en sus rasgos de personalidad, forma rasgos de su personalidad, no necesariamente significa un trastorno o una alteración. Pero cuando ya se determina, amerita una intervención a través de una terapia farmacológica con un psiquiatra, conjuntamente con un psicólogo clínico que trabajamos la terapia psicoterapéutica para poder la persona regular y controlar esos estados ansiosos. Bueno, tenemos también al usuario CJEY Music. Dice, sí, debe dar recomendaciones a las personas que le han dado crisis de ansiedad durante la cuarentena. Ok, hay una recomendación que es básica, ¿no? Porque la ansiedad está determinada por un pensamiento, que es la amenaza y la preocupación. Ese pensamiento conlleva estados emocionales, como es la angustia y el nerviosismo. Posteriormente se va a ver alteraciones a nivel de síntomas físicos, que están sudoración, respiración rápida o hiperventilación, temblar las manos, dolores estomacales, náuseas, mareos, y posteriormente va a llevar cambios conductuales, que es a nivel social. Puede ser conductas agresivas, aislamiento, etc. Entonces, esos elementos son principales y vitales cuando hablamos del COVID, por ejemplo, porque hay dos elementos básicos que se están viendo. Es la sobreinformación, donde la persona se satura y continuamente está preocupada y en defensa ante la alerta. Y la otra característica básica que se ve allí es que, aparte de la información, el aislamiento social. Claro, también tenemos una pregunta por Instagram, por nuestra cuenta @salud_gb. Dice lo siguiente, la hace Carmen Metiao, y dice lo siguiente, si se encuentra tranquila y de repente le da un susto, si eso es normal y eso se puede catalogar como ansiedad. Ok, como decía en un principio, para tener los 4 criterios de un trastorno que tiene una base orgánica, el primero es la intensidad, la permanencia y la frecuencia. Ejemplo, la persona tiene el susto cuando va al mercado, tiene el susto cuando está en su casa, el susto cuando va a visitar a la vecina, etc. Es decir, está presente ese indicador conductual en todas las esferas de su vida cotidiana. Por lo tanto, ahí podemos evaluar que hay un criterio diagnóstico que está correspondiente, quizás en este caso a la ansiedad. Por supuesto, pero por ejemplo esta persona que se encuentra tranquila en su casa, vamos a quitar en este momento los factores de cuarentena, pero que de repente le dé ese susto o ansiedad, es normal. O sea, que no exista algo detonante, algún factor detonante. Es extraño, porque primero tiene que haber un desencadenante que conlleva al susto. Pero sea incluso la soledad, ¿no? sí, tendría que ser la evaluación psicológica respectiva para poder determinar por qué ese síntoma, si estaba, desde cuándo está emitiendo ese tipo de comportamiento, ese tipo de situación que le afecta. ¿Cuáles son los trastornos más diagnosticados a causa de la ansiedad? Ok, tú sabes que nosotros utilizamos un manual internacional que se conoce como Diagnóstico de Salud Mental, el número 5 del 2013, y clasifican los trastornos de ansiedad en dos, los trastornos físicos y los trastornos mentales orgánicos. Los trastornos físicos están correspondientes a respiratorios, problemas digestivos, dermatológicos, tensionales, disfunciones sexuales. Y los mentales son los problemas de adicción, el sueño. Hablamos también de lo que son las características de la hipertensión, etc. Pero el que más se trabaja en el elemento clínico es el trastorno general de ansiedad.
Okay. Y otro que se está viendo mucho ahorita en el contexto venezolano es el trastorno por separación, a la cual corresponde la diáspora. Y la evidencia se ve en los niños, cuando la figura protectora, que es el apego, es separado y por tanto comienza a evidenciar síntomas de ansiedad. Cuando no son trabajados, cuando entran en la adolescencia, se conoce como ansiedad social, porque no tiene las habilidades suficientes para hacer la interconexión con sus pares y por lo tanto se puede convertir en un trastorno. Por supuesto, doctor, parte de lo que está pasando, incluso los trastornos de pánico. Muchas personas le hemos escuchado, es que tengo trastorno de pánico. ¿El trastorno de pánico va a ser algo crónico en el paciente o realmente la terapia conductual o farmacológica va a ayudar a que esto desaparezca? Claro, los trastornos de pánico forman parte de los trastornos de ansiedad. Y una de las características de los trastornos de pánico es que la persona queda paralizada. Okay. O sea, es una carga intensa, ansiosa, pero la persona se queda paralizada. Pero a veces nosotros confundimos un rasgo con un trastorno. Ejemplo, yo puedo tener un estado de pánico o un rasgo de pánico por lo menos cuando entré al canal. Y me da pánico, las cámaras, etc. Claro. Pero determinarlo como un trastorno es algo bien complejo que es para toda la vida. Claro, la señora Carmen Mateus, que nos preguntaba si era normal que se asustara estando sola, incluso nos decía que qué podría hacer cuando le ocurre eso. Por favor y gracias, además lo saluda y lo felicita. Ok, chévere, gracias. Tendríamos que evaluar cuáles son los elementos que conllevan a ella, o sea, cuál es el pensamiento que gira en torno a esa situación, porque el pensamiento activa todo lo demás. Un ejemplo, escucha un ruido, se asuste, entonces viene y dice, estoy sola, Dios mío, ¿qué me va a pasar? Entonces ahí se genera toda la cadena correspondiente a los síntomas de ese susto. Claro, doctor, nosotros vamos a hacer un paréntesis en nuestra entrevista. Nosotros también vamos a hablar de este tema porque es muy importante. Ya comienzan las lluvias en nuestro país, las alergias se exacerban, se presentan diferentes dificultades para respirar. Tenemos en este momento una pandemia en el mundo que también afecta a Venezuela, casos en Venezuela que ya ascienden a los 3.000 y que eso genera preocupaciones. Pero hay que entender que si usted es alérgico, y si durante estas épocas de lluvia o incluso, por ejemplo, vive en Caracas y está cerca de la falda del árbol del Ávila que tiene el capim melado, que esta matica tiene esa sustancia que es altamente alérgena y a usted le produce alergia, puede estar pendiente y consultar a su especialista. Hay que ver cuáles son los factores que van afectando. Por eso la doctora Sajix Amarillo nos manda esta información. Y de esta manera nos vamos a la pausa con este mensaje. Soy la doctora Sajix Amarillo, otorrinolaringóloga, fundadora y directora del Centro Respira Libre. Con la llegada de las lluvias a nuestro país aumenta en el ambiente la presencia de alergenos, de virus y bacterias. Recordemos que estamos en plena pandemia del COVID-19. Hay que tener sumo cuidado. Se están flexibilizando las medidas de la cuarentena y debemos todos utilizar el tapaboca. Esto nos va a complicar un poco la parte respiratoria porque reseca un poco la vía aérea. Entonces, aquellas personas que tienen un problema de base alérgico, que tengan obstrucción nasal por hipertrofia de cornetes, que tengan poliposis nasal, los asmáticos, toda persona que tenga un antecedente tabáquico o cualquier otra enfermedad pulmonar debe tomar conciencia de asistir o consultar a su especialista para prevenir cualquier complicación en estos momentos. La salud respiratoria es sumamente importante y recuerden que estamos en plena pandemia del COVID y es de lo que tenemos que estar atentos. Nosotros en Respira Libre podemos brindarles atención, podemos hacer apoyo o responder cualquiera de sus dudas. Estamos vía WhatsApp por el +58 412 235 7909 o a través de nuestras redes sociales @respiralibre. Porque una respiración adecuada mejora tu calidad de vida.